Para continuar un poco y darle un cierre a la descripción que venimos haciendo del snatch y del clean and jerk, que es una descripción un poco general, pero espero que haya sido lo bastante clara, como para sacar algunas dudas sobre la cantidad de empuje y tracción o la distribución de empuje y tracción que hay en estos movimientos. Voy a hacer unas breves aclaraciones sobre la incidencia del biotipo que tiene el atleta en la mecánica del levantamiento. En este caso vamos a ver un video que compara el clean and jerk de dos sujetos con características totalmente diferentes. A la derecha me están viendo a mí, que soy más bien una persona con palancas largas, con brazos largos y piernas largas respecto al tronco, y a pesar de esto estuve trabajando bastante mi movilidad como para poder tener una salida en el clean, o sea en la cargada, que sea decente. Estoy intentando salir lo más sentado posible, pero como van a ver ahora después en el video, mi posición de salida va a estar un poco limitada por la distancia de mis piernas al suelo y la cantidad de distancia que yo tengo que bajar mi centro de gravedad al suelo para poder hacer un agarre. Y esto se va a relacionar con el pasaje de la barra por delante de las rodillas. Siempre recuerden que el pasaje de la barra por delante de las rodillas es el ángulo fundamental para ver si el levantamiento es bueno o se va a deformar. ¿Qué sucede? Cuando el sujeto empieza a traccionar o empujar proporcionalmente según su biotipo y llega a la altura de las rodillas, vamos a tener que el largo de los fémures me va a condicionar cuánto se tiene que separar la barra del centro de gravedad, porque obviamente el largo de mis fémures hasta el sacro, o sea, hasta el centro de gravedad del atleta, desde el sacro y la zona lumbar hasta las rodillas, yo tengo una distancia, y mientras más larga sea esta distancia, más lejos se va a encontrar la barra al momento de pasar por delante de las rodillas. Entonces, no solo eso, sino que el tronco del atleta y la inclinación del tronco del atleta hacia adelante va a depender de qué tan largas van a ser los fémures del atleta o de qué tanto pueda abrir las caderas para distribuir la carga un poco más lateral, porque muchos atletas que tienen fémures largos van a tener que llevar el tronco excesivamente hacia adelante, y entonces el levantamiento que hagan, el despegue, va a ser muy predominante de un movimiento de tracción, o sea, va a ser muy parecido a un peso muerto, y mientras más lejos esté la barra del tronco al momento de pasar por delante de las rodillas, ustedes van a ver más acentuada una tendencia del atleta, y sobre todo si tiene palancas en los miembros superiores largas, si tiene brazos largos, van a ver una gran tendencia a que los brazos van a tender a flexionarse, porque es una forma en la cual el sistema nervioso de la persona se asegura de que la barra no se aleje excesivamente del centro de gravedad, y es una forma también en la cual se asegura que si se aleja mucho, después pueda volver a acercarse para finalizar el segundo tirón y que sea un movimiento vertical. El tema es que mientras la barra asciende desde el suelo hasta llegar a la posición de segundo tirón, o sea, hasta que pasa incluso por encima de las rodillas, aproximadamente hasta el medio muslo, nosotros vamos a estar en una posición complicada para ejercer fuerza, en la cual si nos aceleramos o si el atleta se apura, va a haber un tirón exacerbado con los brazos, o va a haber una anticipación del levantamiento de la pelvis, o sea, la cadera se va a levantar demasiado rápido antes de lo que el ejercicio necesita, y esto indiscutiblemente va a terminar o en una compensación muy grande con los miembros superiores o en una compensación a nivel de la columna lumbar y la pelvis. Y en caso que no se produzca una compensación, o sea que el atleta pueda mantener la posición verticalizada del tronco, como vemos acá, yo puedo mantener la posición, pero fíjense que los brazos tienden a flexionarse, porque siempre que la barra se aleje, si estoy lejos, el cuerpo me va a pedir, como yo sé que en el ejercicio tengo que mantener un movimiento vertical, el cuerpo me va a pedir que acerque el peso al centro, porque es la forma de cargar y mover el peso, llevarlo cerca del cuerpo. Entonces, indiscutiblemente,
por el largo de los fémures y cuánto se aleje la barra del atleta, vamos a tener una tendencia, debido a la característica de los miembros superiores e inferiores del atleta, voy a tener una tendencia a que se produzca una compensación a nivel lumbopélvico o el atleta se anticipe en la tracción que va a hacer con los miembros superiores. A ver si lo llego a enganchar justito cuando hace el despegue. Muy bien. Fíjense que Fran, el atleta de la izquierda, Francisco López, ex atleta, ex entrenador de la selección argentina de levantamiento. Él apenas despega la barra del piso y ya la barra está pasando por delante de sus rodillas. No tiene que inclinar el tronco más allá de su posición de salida para que la barra pueda pasar a nivel de las rodillas. Fíjense, estaba acá abajo, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, empuja, o sea, primero se acercó a la barra, después empujó y una vez que empezó el despegue ya la barra prácticamente pasó sola por delante de las rodillas. La posición de la pelvis no se modificó mucho respecto al resto del movimiento y los brazos se mantuvieron totalmente extendidos, ¿sí? O sea, su pasaje por delante de las rodillas es mucho más fácil que el mío. Fíjense que yo me armo, empiezo a tirar, empiezo a subir y ahí al quedar por delante de las rodillas ya tengo una tendencia a flexionar los brazos y hablar de la velocidad con la que Francisco sale respecto a la mía, porque es mucho más fácil con palancas cortas mover el peso más rápido y además en un atleta del conocimiento y la calidad de Francisco siempre va a estar mucho más optimizado para este tipo de movimientos por el entrenamiento que ha hecho a lo largo de su vida. Pero quiero que se queden con la diferencia en el tiempo y la cantidad de distancia que tarda en recorrer la barra mía hasta llegar a las rótulas y el tiempo y la cantidad de fuerza que le lleva a Francisco a hacer que la carga se mueva hacia arriba hasta el pasaje de las rótulas. Vamos a ver el video desde la posición de salida, tirón y pasa rapidísimo. Y a mí me cuesta un montón hacer pasar la barra y que después puedo hacer el recobro. Fíjense que el tirón y la metida de Fran es corto y rebota y el mío es largo y la metida y la subida también son largos porque la distancia es mucho más larga, ¿sí? Fíjense cómo me cuesta la sentadilla, si bien obviamente yo no tengo los niveles de Fuenza de Francisco, pero la sentadilla mía es mucho más larga y si el movimiento es mucho más largo, el desgaste para hacer la fuerza y la cantidad de fuerza que hay que aplicar tiene que ser mucho mayor. Ni hablar de que vamos a usar diferentes sistemas de entrenamiento, vamos a usar diferentes estímulos de carga, diferentes ondulaciones en los entrenamientos, pero si quieren saber un poco más sobre esto, tenemos con Francisco un curso sobre Clean and Jerk y Snatch, donde pueden aprender todo lo relacionado al Snatch y al Clean and Jerk. Pero más que nada quería que vieran eso, la cantidad de tiempo que tarda en subir respecto al mío y lo rápido que hace el recobro y lo rápido que puede empujar, ¿sí? Pega el tirón, se mete y vuelve. Y a mí me lleva un montón de distancia y tiempo hacer el recobro y ponerme de pie. Bueno, y ahí obviamente una vez que ya estamos de pie, por la capacidad de Francisco ya está más que preparado para hacer el segundo tiempo. Antes de continuar con el segundo tiempo, quiero aclarar que tenemos que observar en los atletas la posición de salida, como dije antes, a qué altura se encuentra la pelvis, cuánto tarda en despegar bien el atleta, o sea, cuánto tarda en despegar la barra del suelo hasta que llega a ubicarse hasta por encima de las rótulas, que sería donde empieza el segundo tirón, y que recién ahí va a ser la fase de aceleración del atleta. Probablemente un atleta que tarda más en hacer un despegue va a llegar mejor posicionado al segundo tirón, pero simplemente porque no se apura. Y seguro que en su formación, si no se apura, tener un buen despegue va a hacer que tenga buenos movimientos del segundo tirón en adelante. Se va a encontrar mucho mejor alineado para aplicar la fuerza y se va a encontrar mucho mejor alineado para recibir la carga y volver a empujar en el caso del Clean and Jerk, o para recibir la carga y ponerse de pie en el caso del Snatch. La altura de la pelvis, como dije, tenemos que observarla y si tiene compensaciones a nivel lumbar o tendencias a la flexión a nivel lumbar, tenemos que ver el nivel de aceleración en la fase del primer tirón
y si se apura demasiado. Si se apura demasiado siempre voy a corregir descendiendo la velocidad, tal vez bajando la cantidad de carga que tiene en la barra, porque la mayoría de las veces la cantidad de carga que el atleta percibe en la barra es lo que hace que se quiera acelerar para poder levantarla con menos esfuerzo, ¿no? Y entonces al querer levantarla con menos esfuerzo, la mecánica se modifica y el movimiento es menos eficiente y la técnica es obviamente equivocada. Así que la cantidad de aceleración en la fase de tirón es muy importante. La posición del tronco al final de la fase del tirón, o sea, tanto el primer tirón para ver qué tanta verticalidad puede ganar después y del segundo tirón para ver qué tan vertical está al momento del segundo tirón, son fundamentales. Y el rebote y el recorrido en el squat, como pronuncié antes, va a estar totalmente relacionado con la cantidad de con la cantidad de distancia que tenga el atleta y su centro de gravedad respecto al suelo, ¿sí? A ver, posición de tronco al final del tirón, quiero ver. Fíjense, posición del tronco al final del tirón totalmente extendido, los brazos están extendidos, pero como vieron antes yo pasé por una fase de donde mis brazos estaban levemente flexionados. Lo ideal sería que el atleta haga el tirón con los brazos totalmente extendidos, ¿sí? Para que sea exclusivamente un movimiento explosivo de los miembros inferiores. Por suerte ahí logré ubicarme bastante vertical en la fase del segundo tirón. Fíjense que antes de comenzar el segundo tirón estoy inclinado al frente, aproximadamente unos 40 grados inclinado al frente, 45 grados. Y después, a medida que me voy acomodando, me pongo bien vertical. Acá suele aparecer una tendencia al caderazo, porque obviamente me cuesta alinear mis segmentos en vertical para hacer el último empuje. Y la fase del final estoy, por suerte, aplicando una fuerza bastante vertical. Francisco pasa el primer tirón hacia el inicio del segundo tirón, ya tiene un ángulo mucho menos inclinado al frente que el mío, ¿sí? Sigue posicionándose vertical, fíjense, ahí ya está casi vertical y lo único que tiene que hacer es terminar con la triple extensión potente de los miembros inferiores y ya comenzó el ascenso de la barra. Fíjense que los brazos están totalmente extendidos, pero la barra de él queda mucho más pegada al cuerpo respecto a la imagen que recién mostré conmigo. Está mucho más, como dije, especializado en este entrenamiento y siempre el levantamiento de él se va a ver mejor que el mío. Pero fíjense cómo queda en vertical con los brazos totalmente extendidos y la fuerza es absolutamente vertical, o sea que desperdicia muy poca fuerza por fuera de la base en la cual él está empujando, que son sus pies, ¿sí? Fíjense, final del tirón, pum, se mete y se para, muy fácil. Y yo me meto y me cuesta pararme, me lleva un montón de distancia pararme, ¿sí? Ahí está. Vamos a poner acá. Uy, Fran se mete muy rápido. Ahí, metida recepción y yo metida y me paro. Metida recepción y yo metida y me paro. Es larguísima la distancia que yo tengo que recorrer respecto a él para poder hacer una buena fase de tirón. Y fíjense en el jerk, lo poquito que a él le toma hacer una semiflexión y empujar, lo optimizado que está para hacer el empuje, y yo como bajo, pum. Lo mío se parece a un salto, pero es más bien un salto deportivo. En cambio lo de Fran es un empuje limpio, es un empuje totalmente limpio con los miembros inferiores, ¿sí? Y el mío es un empuje largo, bajo, y tengo que reclutar un montón de cosas para poder hacer un empuje y llevar la barra hasta por encima de la cabeza. Muy bien. Así que estos fueron los puntos importantes en el despegue, posición de salida, despegue, ¿sí? La cantidad de aceleración, la altura de la pelvis, la posición del tronco al final del primer tirón y del segundo tirón, y el rebote y el recorrido desde la posición de sentadilla profunda hasta la posición de pie.